Capone, 2016, la última vez que pudimos charlar. ¿Usted asumió qué día en el gobierno escolar de la provincia? El 14 de diciembre del 2015, Pero en otra función, no como subsecretario. como director de educación superior, a cargo de todo lo que eran los viejos y queridos terciarios de la provincia. ¿Y después cómo se produce la llegada a la subsecretaría? Porque está Jaime Correa, para que la gente entienda, en el gobierno escolar. Jaime Correas es la máxima autoridad, es el director general de escuelas. Y después los cargos. Y después dos subsecretarías, una que está a cargo del licenciado Gabriel Ciola, que se ocupa de todos los temas administrativos, jurídicos y contables, con varias direcciones específicas, puntuales, y después la subsecretaría de Educación, que me toca coordinar a mí con todas las direcciones de línea, ¿no? De nivel inicial, primaria, secundaria orientada, secundaria técnica, todos los CEN. La educación privada, la DOAIT y educación especial, muy grande, casi todas las 2.144 escuelas y los casi 500.000 estudiantes están en el marco de la subsecretaría que coordino, pero cada una tiene su director de línea específico, es muy grande el espectro, es muy complejo. Superior era otra situación. En aquel momento cuando vos me llamaste es porque nosotros habíamos normalizado un instituto de educación superior, un viejo terciario que se había creado en julio, en agosto del 2015, después que Cornejo había ganado la elección. Había sido una situación bastante compleja, ¿no? Si no amañada, sin los créditos, sin los cargos convenidos y sin la lógica y correspondiente llamado a concursos y cargos. Entonces apenas asumimos, lo intervenimos, y ese día que fuimos a normalizarlo, bueno, recibimos algunos agravios que tomaron estado público, ¿no? Sí. Con agresiones. Se habló mucho del tema de los institutos superiores que se cerraban en algunos departamentos, que la gente reclamaba. ¿Finalmente eso pasó? Nunca se cerraron, es decir, nunca se cerraron, muy por el contrario, se fueron extendiendo, sirvieron de base para la capacitación de todos los concursos de jerarquía docente que consagraron casi 400 directores titulares después de mucho tiempo en todos los niveles. Fueron concedidos becas, y en el caso, por ejemplo, más allá de algunos de problemas que hay, ¿no? La educación superior no es una educación obligatoria, es una educación optativa, está en todos los departamentos, gente mayor, gente responsable, están lógicamente con inquietudes de politización, cosa que a mí me parece bien, ¿no? El debate, la disputa, la puja, el confrontar ideas. En algunos espacios se hace más virulento, en otros menos, pero han crecido básicamente en consonancia con las ofertas que necesita la sociedad de hoy, el siglo XXI. Por ejemplo, el Instituto de Santa Rosa, con los problemas edilicios que está soportando y sorteando, se está convirtiendo en un polo de formación artística, con música y con teatro de mucho renombre, ¿no? Estudiantes y profesores que son artistas consagrados, músicos reconocidos nacional e internacionalmente, y me parece una alternativa muy interesante para el Instituto de Santa Rosa. Como también acá la apertura de sedes, la inversión de muchos Porque se dice, municipios. profe, te voy a interrumpir, que en campaña, y estamos a pocos días de votar por intendente, digo, y desde la oposición, uno de los ejes de la campaña ha sido Rivadavia está estancada, y siempre comparándonos con Junín, con San Martín. En el tema educación, que no hay tantas carreras como en otros lugares para estudiar, que los chicos tienen que irse del departamento. ¿Cuál es la realidad de lo que hay en Rivadavia, de las propuestas, de las ofertas educativas? Sí, yo primero es contrafáctico preguntar, ¿no? Sobre una pregunta. Yo preguntaría, ¿qué ofertas hacen falta y cuáles crees que están siendo necesarias? Ahora preguntaría también, decime cuáles hay. Y estoy seguro que el discurso ligero hace que estas dos preguntas no puedan ser así que respondidas, ¿no? Te pongo un ejemplo. En Rivadavia, puntualmente, el municipio ha hecho una fuerte inversión refuncionalizando los viejos galpones
de lo que era la estación del ferrocarril, ¿no? El centro educativo Gaviola. Y ahí hay tecnicaturas del INSUTEC que tienen que ver con los nuevos oficios, ¿no? Tecnicaturas en petróleo, en recursos renovables. Pero al lado está la sede del Instituto de Educación Física, que alberga a muchos estudiantes de la zona y aún del Gran Mendoza, pero que también está dando cursos de capacitación de postítulo. Está postitulando. Y está la histórica Escuela Normal, ¿no? Que ofrece enormes posibilidades en las áreas específicas de matemática, química, ¿no? Que son requeridas y necesarias para la formación. El ITU, la Universidad Nacional de Cuyo, ya no nos compete a nosotros como gobierno escolar, pero la oferta es realmente muy considerable. Y si uno atiende lo siguiente, ¿no? No es el área específica, esta área actualmente está conducida por Emma Cuñetti y lo está haciendo realmente, a mi entender, muy, muy bien, ¿no? Cuando nosotros nos tocó estudiar, teníamos que trasladarnos a Mendoza, y si había que generar una formación de posgrado, como en mi caso, tenía que irme a otra provincia, o Buenos Aires, ¿no? Era muy raro que vinieran formaciones de posgrado a alguna universidad, aparte eran carísimas. Hoy nuestros vecinos tienen muy cerca alternativas educativas de mucha competencia, muy accesibles y por sobre todas las cosas con una rápida salida laboral. Esto sí me parece interesante. También debo ser justo, muchas de estas instancias se construyeron a partir de un programa que Mendoza que siguió, ¿no? Es decir, algunas de estas cosas hemos reformulado, pero otras también nos hemos apoyado en lo mucho que se había construido. Entonces, es decir, cuando se plantea eso, no lo veo justo, ni lo veo razonable. Me parece que hay mucho de discurso. Podríamos discutirlo, ¿no? Y sé que hay un montón de cosas por corregir, sobre todo en el campo de la educación superior. Profe, ¿qué se ha hecho bien y qué no se ha cumplido o se debería corregir de acá a los próximos años en materia educativa en la provincia? ¿Qué análisis haces? Es interesante porque en materia educativa, vos hablabas recién de la política deportiva o en materia cultural o en el campo del medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos que generar programas y proyectos a largo aliento. Uno podría incurrir en datos estadísticos que son simplificaciones, pero que cuantifican algunas cosas positivas y también demuestran qué está faltando. Ahora, si yo tuviera que cuantificar lo positivo, te diría que Mendoza es la única jurisdicción provincial que tiene 181 días de clase, como establece la Constitución Nacional del 2006. A partir la ley del 2006 refrendada en la Constitución Nacional. Es la única de todas las provincias que tiene 180 días de clase. Es decir, la única provincia que los papás y la mamá saben que pueden mandar a sus chicos a la escuela porque la maestra va a estar. Siempre estuvo. Y gracias a la enorme predisposición del cuerpo docente, este hecho educativo se puede llevar adelante con calidad. Otra de las cuestiones que a mí me parece importante es esto que hablábamos, concursos transparentes que titularizaron a 400 directores que se formaron durante más de 2 años, rindieron un concurso abierto, juzgado por sus pares que representaban distintos sectores, al gremio, al gobierno escolar, y que hoy están ejerciendo el cargo con mucha capacidad, con mucha calidad. Y me parece que hay una expectativa muy, muy fuerte en estos nuevos directores, aprovechando la experiencia de aquellos que van dejando su cargo. Pero también yo te podría decir cosas que me parecen trascendentes, que no están en la agenda, que para mí han sido sustanciales. Por ejemplo, este gobierno se animó a meterse con casos muy espinosos. Ejemplo, caso Próbolo. Prensa mundial, lo que no se hizo en Génova, sede del Próbolo, en La Plata, en el Arzobispado de Buenos Aires, en Mendoza sí, se juzgó a los curas pedófilos que abusaban de chicos con discapacidad, sordos, mudos, ciegos. No hay nada más aberrante que este tipo de situaciones. Lo que nadie quiso meterse, este gobierno escolar lo hizo. Con la voluntad política de este gobierno provincial conducido por Cornejo, se animó. Se metió con todo el poder, porque hoy está la CNN cubriendo el juicio que se está llevando adelante. Es decir, las víctimas estaban solas, los padres estaban silenciados y el poder lo había escondido. Totalmente. Bueno,
Esto se hizo. Ningún gobierno que se jactó de defender los derechos humanos, los derechos de los discapacitados, ningún gobierno popular que se jactaba de decir se animó a hacerlo. Este gobierno sí. No está en la agenda, porque me parece que hay que proteger a las víctimas. Esto tiene una repercusión enorme en el mundo. Acá en Mendoza hemos tratado de ser prudentes porque hay una mamá, un papá y por sobre todo hay una víctima. Sin embargo nos metimos... Pero te digo más, nuestro gobierno también se animó a nivelar los subsidios para la educación privada. Si yo quiero pagar o puedo pagar por la educación de mi hijo una cuota de 20.000 pesos, 15.000 pesos, 30.000 pesos, está en mí. Ahora, ¿el gobierno por qué tenía que subsidiarle el 100%? El 100%. Es decir, era una trampa, era una falacia. ¿A dónde está la justicia social? Yo puedo pagar por mi hijo una cuota de miles y miles de pesos. Está bien, porque estás en tu absoluta libertad de optar la educación que puedas pagar y sobre todo pensando en tu hijo. Ahora, ¿por qué el gobierno tiene que subsidiar el 100% a ese tipo de escuelas? Nosotros le sacamos ese subsidio. Generó un revuelo. Que te imaginas, nos estamos metiendo con el poder, con la parte oscura de aquello que se escondía a partir de la violación de chicos indefensos con una discapacidad, y nos estamos metiendo con el bolsillo en la caja de una empresa que hace negocio con el Estado también. Yo como papá, vuelvo a decir, no tengo nada con la educación privada, nada, no tengo absolutamente nada. Mi hijo va a la escuela normal, mañana va a ir a una escuela pública, pero no tengo nada con la educación privada. Si yo puedo pagar, pago. Ahora, ¿por qué el Estado tiene que subsidiarlo? Aclaro, no en todos los casos, porque hay muchas escuelas privadas o muchas escuelas religiosas que llegan a lugares donde el Estado no llega. Perfecto, ahí sí, subsidiemos todo. Y hacen una acción y una obra con una calidad y una capacidad que el Estado no tiene. Muy bien, subsidiemos. Ahora, si yo estoy cobrando una cuota altísima en el Gran Mendoza con todos los servicios y te subsidio todo, no. ¿A dónde estuvo aquellos que defendían los derechos humanos y a dónde están los que defienden la justicia social? ¿Por qué no se metieron? ¿Por qué nunca hicieron nada? ¿Por qué nunca levantaron la voz? ¿Por qué nunca iniciaron un expediente? Bueno, esos hechos... ¿Por qué? Y porque yo creo que eran cómplices. Porque tenían miedo. Porque no se animaban a asumir costos. Es decir, ayer pasó con el Itenaula o pasó con el Mendotran. ¿Te acordás lo que era Mendoza el 3 de enero del 2019? Bueno, anda a preguntar a la gente qué opina del Mendotran. Lo mismo te voy a decir de la zonificación. Bueno, hoy justamente, hoy los docentes, más de 38.000 docentes, están cobrando dinero correspondiente al ítem zona. Sí, es retroactivo, que se lo merecen, que es justo, que es lógico. Te estoy hablando... ¿Y este gobierno pagó también una deuda del gobierno anterior por el ítem zona? Este gobierno ha invertido 1.100 millones de pesos en la recategorización y en pagar juicios anteriores contraídos. 1.100 millones de pesos, un poco más. Es decir, prueba de una buena administración. Es decir, hubo gobiernos que plantearon que la zona era justa, no la terminaron de zonificar y que se tenía que pagar. Ahora, cuando hubiera plata. Hay una irresponsabilidad. Es lo mismo que si yo digo, vos estabas recién hablando con el Mario Odoña. Voy a pagar el bono, pero cuando tenga plata. No, la gente lo necesita hoy porque es su justo derecho. Es decir, o veremos cómo se refinancia, o no será un anuncio liviano. Es decir, yo creo que eso sí es importante. 4 meses van a cobrar los docentes titulares, y no solo aquellos que habían iniciado juicio, que ya han cobrado. Hay docentes que han hecho un juicio, un justo reclamo. Vuelvo otra vez a ponerme en docente, me parece lógico, y yo los he apuntalado y los apoyo. Y este gobierno ha hecho nada más y nada menos que lo que tiene que hacer. Se ha puesto a derecho. No es un mérito, es lo que tenemos que hacer. Es lo que no hicieron otros, que se llenaban la boca hablando de los docentes. Ahora, decías el Itenaula, el Mendotran. Digo, este gobierno también ha tomado medidas que avanza y que en el camino las va corrigiendo. Sí. Porque el Itenaula en ese momento provocó el malestar de muchos docentes del gremio, del SUTE. Bueno, con el SUTE no pudieron acordar paritaria hasta el último año. Sí, Fue todo decreto. Sí, bueno, ahí hay una cuestión por reformular, ¿no? La génesis de los conflictos y la discusión que ameritan o la discusión que deberían llevar a cabo. Pero un gobierno que ha mostrado alta flexibilidad en este tipo de cuestiones. Acordátelo cuando salió la recategorización de las zonas, las pujas que hubo y las desavenencias que surgieron. Bueno, pero un gobierno abierto
aparte te planteo que las decisiones son en una instancia colegiada. En esto también participan otros actores, no solamente el gobierno. Pero la atención a ese reclamo hizo que se corrigieran un montón de situaciones. Y te puedo agregar más, que a mí me pone en valor, siempre hemos en estos espacios defendido las políticas locales, ¿no? La injerencia de los gobiernos municipales en llevar adelante el reclamo de los justos, de los docentes a nivel provincial. No solo la Dirección General de Escuelas, acordando, debo de reconocer la enorme responsabilidad manifiesta por los dirigentes del gremio en ese momento, pero por sobre todas las cosas pongo en valor los intendentes que se pusieron a la cabeza del reclamo de las escuelas y de los docentes para que esto llevara a cabo. No es una anécdota menor. El intendente de Rivadavia, el intendente Miguel Ronco, directamente hablando con las altas autoridades de las escuelas, convirtiéndose en el verdadero gremialista de los reclamos docentes. Por eso se pudieron corregir 10 escuelas. Y otra cosa que se ha conseguido, que estos espacios sigan abiertos, que se siga la discusión, porque debe haber escuelas o deben haber docentes de forma particular que no se sienten reflejados, representados por lo recibido o por lo poco recibido, por lo nada recibido. El espacio de discusión sigue abierto. Entonces, así como te pongo el caso Próbolo o te pongo el caso de las escuelas privadas, también te pongo esta situación. Tomar medidas, tomar definiciones, genera ruido. Ahora, si vos te cerrás en ese ruido y no abrís para la próxima corrección, la cosa se hace compleja, se hace muy difícil. Por eso hay 38.000 docentes que hoy van a percibir 4 meses de haber retroactivo del justo reclamo que han llevado adelante las escuelas y por el enorme mérito de ellos. Pero hay una administración responsable que pudo recaudar y pudo juntar la plata del impuesto de los mendocinos retribuida a lo que corresponde, nada más. No es un milagro ni una dádiva. El docente se lo merece y cuando hay una buena administración se cumple y lo que se promete se hace. Nosotros no somos lo que decimos, sí somos lo que hacemos. Ese es Cornejo. Y eso es lo que yo creo, en el caso que los mendocinos van a venir, debería venir. Profe, el ítem aula, finalmente, porque en algún momento hasta otras provincias querían implementarlo y aplicarlo como Mendoza. ¿Fue una medida acertada? Yo creo que sí. Es decir, primero tiene una constitucionalidad. Los 7 supremos jueces le dieron el aval constitucional. Es decir, y la otra nota se ve reflejada en que Mendoza no solo tiene los 180 días de clase, sino que es una de las provincias que según las pruebas internacionales, que antes no se tomaban, las primeras que hizo el país fueron una experiencia mendocina, a cargo de Celia Chap y Julia Amadeo, trabajan en nuestro equipo de gestión. Después vinieron las pruebas, los operativos Aprender y Enseñar para las escuelas primarias, secundarias y los institutos superiores. Y ayer se han evaluado a través de UNICEF una serie de escuelas, es decir que no solo hubo 180 días de clase, es la cantidad, y con lógica razón muchos planteamos, y lo digo como docente, y la calidad no está dada solamente por los días de clase, el día de clase es un paliativo, pero también ha reflejado que los maestros mendocinos han hecho que esos alumnos salgan mejor merituados en todas estas pruebas. Y como bien decíamos recién, en las políticas deportivas, en las políticas culturales, en las políticas ambientales, en las políticas vinculadas al plano de las relaciones internacionales, en la educación, se miden a largo plazo. Entonces, yo creo que este tipo de instancias se va a empezar a reflejar, ya se refleja tibiamente, no como quisiéramos, muy bien en lengua, regularón en matemática, pero con el paso del tiempo. Y no me quiero ir de la pregunta de qué faltó. ¿Qué necesitamos? Claro, primero, hemos hablado de lo que se hizo. Claro, pero es decir, lo que faltó. Mira, yo creo que hay un montón de situaciones que uno debe poner en valor. Nuestras intendencias, pongo las cercanas, Junín o Rivadavia, hacen una inversión en educación que no le correspondería por su jurisdicción. Sin embargo, lo hacen. Eso también es un costado positivo. Nosotros estamos muy lejos de articular con las políticas municipales vinculadas a educación y con cultura. Es una deuda pendiente. El gobierno central articulando directamente con la demanda municipal. Nosotros hacemos al revés. Nosotros traemos como un enlatado. El proceso debería ser, se ha hecho intentos y se están generando algunas cuestiones, debería ser sistemático. La demanda municipal debería de corresponderse con el planteo provincial. Están pasando cosas en las escuelas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos programando. A mí me lo dicen, profe, lo que usted está pensando es repiola. Ahora, no pasa en el patio de mi escuela.
Profe, ese programa está buenísimo. Ahora, ¿cómo lo articulo en mi aula? Profe, esa instancia vinculada a la programación, a la robótica, claro, a la informática, está buenísimo, pero me está faltando conectividad. ¿Me entendés? Entonces, ahí hay un ida y vuelta que nosotros tenemos que aceitar y generar un polo de integración mucho más importante. Lo estamos haciendo con las universidades públicas y privadas. Nos está faltando aceitarlo con algunos municipios. Con algunos es natural, ¿no? Con algunos municipios la articulación es natural. Godoy Cruz, Capital, el mismo Junín, lo estamos tratando de hacer en Rivadavia y con buenos resultados. Hay una articulación directa. Y la otra cuestión que nos está faltando es precisamente estar más cerca de la escuela, mucho más cerca de la escuela, a partir de un oído atento, de un oído perceptivo y por sobre todas las cosas de generar una empatía con el docente que nosotros, por lo duro de nuestro primer mensaje, porque había que corregir mucho, no hemos podido aceitar. Si nosotros generamos un puente vinculante mucho más activo, mucho más ágil, mucho más epidérmico, creo que los resultados van a venir solos. Es decir, el ítem aula generó una instancia, pero precisamente nos está faltando aula. Es decir, yo es ahí donde veo y me sustraigo del coyuntural funcionario y me pongo en el maestro de más de casi 40 años y veo que ahí hay un puente que hay que aceitar. Era muy drástico lo que encontramos, era durísimo. La última inversión en infraestructura del gobierno anterior fue de 15 millones de pesos. Este gobierno lleva con la inversión nacional, con las inversiones municipales y con la inversión provincial más de 1.100. 700 la provincia, 300 y tanto la nación, más los 10 millones que ha puesto la Municipalidad de Rivadavia, más los 20 y tantos que ha puesto, o los 15 que ha puesto Junín, lo que ha puesto La Valle, lo que ha puesto San Rafael, lo que ha puesto Maipú, lo que ha puesto San Carlos. Es decir, es justo también reconocerlo, ¿no? Es decir, es mucho lo que se ha hecho y, bueno, es también en educación una constante porque esto es tan provisorio, es tan circunstancial que vos no alcanzás a inventar o a generar un remedio que ya te aparece una nueva enfermedad, ¿no? Me llegan algunos mensajes, ya para ir terminando, profe. Me dice, buen día, dice, ¿los suplentes cobrarán 2 sueldos juntos para equiparar a los titulares? En noviembre. Ese es otro hecho, la equiparación de la remuneración de suplentes y titulares a partir de noviembre. Pero no solo eso, también la carga de derechos entre un suplente y un titular se ha equiparado. Y también todo lo que tiene que ver a los cargos vacantes, sobre todo en educación superior, que hay una normativa que lo considera como si fuera titular. La otra pregunta, ¿qué pasa? Bueno, esto tiene que ver con los institutos superiores. Dice, ¿qué pasa con la rectora normalizadora de Junín? Tiene familiares dando clases sin recibirse, no cumple con la 530 y no llama a elecciones, dice. No. No te compete dar esa respuesta. No es que no me competa, es un instituto que ha articulado con la Fundación Saldívar, con la Fundación YPF, que está trabajando activamente. Es decir, ese tipo de situaciones me han llegado planteos, reclamos directos, concretos, y yo lo he elevado a la jurisdicción correspondiente, que es la Dirección de Educación Superior, a la coordinación. Yo siempre atiendo un reclamo de un docente y nunca lo descalifico, ni lo niego, ni lo escondo. Es decir, te estoy diciendo lo que veo, la cuestión práctica, ¿no? Y si está, perdóname, y si está siendo normalizado o intervenido, no es el concepto intervenido, tiene que regularizarse rápidamente. Ese o cualquiera, ¿no? Dice, un abrazo grande al profesor Capone, un gran saludo, dice, un orgullo para Rivadavia. Y después otro mensaje, ítem aula excelente, pero antes el maestro pensaba en ellos y no en el alumno. Los méritos actuales sobre educación son mérito de personas como usted, profe Capone. Bueno, y otros más a mí como no yo sigo sosteniendo lo mismo. El mérito del hecho educativo tiene que ver con el maestro directo, en el aula, en la escuela. Es decir, te habla no solo un viejo maestro, sino un hijo de maestro. Es decir,
quienes conocemos la prédica docente desde adentro y desde el aula no podemos dejar de emocionarnos ante lo mucho que hacen, lo mucho que merecen y lo solo que ha estado la escuela durante mucho tiempo. El maestro se está quedando muy solo, es decir, está siendo víctima de un montón de agresiones y muchas veces cuando yo digo de moligerar el discurso y sentir más cerca del aula, también nos involucra a nosotros como gobierno escolar. Es decir, yo soy un viejo maestro que está ocupando un lugar orgulloso, de mucha responsabilidad, pero el mérito directo tiene que ver con la acción de esas directoras que llegaron por concurso, la mayoría, y de esos docentes que día a día se toman 3 micros para ir a laburar. Es decir, yo soy un privilegiado que está haciendo lo que le gusta, como Ava cuando le pagaban para jugar al fútbol o a vos cuando te pagan para transmitir. Estamos haciendo lo que nos gusta. Nos hemos formado para eso, pero el verdadero milagro educativo sigue girando en esa mamá que se rompe el alma para mandar el pibe a la escuela y que no le falta nunca la copa de leche y va de punta en blanco, y esa maestra que se desloma. No es biribiri, no es demagogia, hace Hablando mucho de que demagogia, lo digo. hay partidos, el partido de la izquierda siempre propone que los docentes tienen que ganar, o los legisladores en realidad deben ganar lo mismo que un docente. ¿Se puede dar alguna vez esto? ¿Es utópico, es una quimera esto? No, mira, te vuelvo a decir, ¿Están mal rentados los docentes? no descalifico ningún argumento. Es decir, creo que hay argumentos que son muy responsables y argumentos que son de campaña, que son demagógicos. Yo siempre he querido y he bregado porque los docentes ganen más, porque es mi profesión. Los docentes están cobrando en tiempo y forma, están permanentemente capacitándose, están haciendo un esfuerzo grande, algunas capacitaciones las hemos podido pagar, estamos brindando un abanico de posibilidades para que nuestros docentes sigan creciendo, hemos tratado de mejorar el sistema de transporte para hacerlo más ágil. O sea, hay un montón de ventajas que tienen que ver con la calidad docente. Que falta mucho, y creo que en materia educativa los procesos y los proyectos de largo aliento empiezan a partir de algunas medidas que pueden parecer antipáticas, pero que al poco tiempo están dando los resultados. Saludos a mi querido amigo, dice, ¿por qué no se canta el himno provincial en los actos y la mayoría de los mendigos, de los menducos no lo sabe, dice? Sí, eso es cierto. Es decir, está muy vinculado también a la idiosincrasia de la impronta de cada una de las escuelas, ¿no? Algunas escuelas siguen conservando un viejo arraigo tradicional, a mi esa mendocinidad, esa cuyaneidad, ese patriotismo. A mí me gusta, soy un conservador. Pero hay que ir ayornándose a los nuevos tiempos, ¿no? He ido a actos. En estos últimos 4 años he ido a un montón de actos donde la interpretación del himno viene de la mano de Bueno o de Charly García, ¿no? Y veo que los pibes lo cantan con pasión y que hacen acordes y ensambles musicales, mérito de la profe de música y del profe de plástica, etcétera, etcétera. Extraordinario, ¿no? A excepción de Messi. Profe. Bueno, lo último lo cantó. Sí, lo cantó. Lo que propone Sagasti, el boleto gratuito, ¿es viable en la provincia? Mire, yo estoy escuchando muchos planteos. No vine a hablar de eso, si bien estoy definido claramente cuál es mi posición, qué gobierno represento, qué creo que es lo que yo sugeriría. Yo te puedo decir, yo voto a Sor y voto a Ronco, ¿viste? Es decir, nada más, no puedo decir porque sí, porque no vine a eso, ¿viste? Y tampoco vengo a descalificar a Sagasti. Yo entiendo y escucho desde adentro otro tipo de propuestas. Me parece que sería buenísimo. Ahora, nadie plantea cómo, a partir de cuándo, con qué infraestructura. Nuestros docentes pueden viajar en forma gratis, nuestros docentes actualmente, ¿no? Y nuestros estudiantes han generado un plan de beneficios. Es decir, esto también la Universidad Nacional de Cuyo ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? El gobierno nacional y provincial. Sinceramente no quiero descalificar, es decir, yo creo que es complejo, los desafíos están presentes, ahora alguien tendría que decir en una propuesta cómo. Eso hace
Y yo me siento muy identificado con gestores como Abed, con gestores como Ronco, con gestores como, bueno, yo soy amigo personal de Cornejo, trabajo en su gobierno, ¿no? Pero eso no dice nada. Pero personas como Cornejo, o como quien votaré, que Suárez, me está diciendo cómo también. Y otra vez, no solo somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Esto lo decía Mansur, lo decía Del Río, lo dice Ronco, ¿viste? Se lo he escuchado a Beth, ¿viste? Lo he aprendido de ellos. Somos lo que hacemos. Más allá de que no viniste a hablar de esto, te pregunto por Lizana. Dice, es el tiempo de las mujeres. Es la candidata del Frente Elegida en Rivadavia. Ha trabajado mucho, se ha preparado, ha recorrido todos los rincones del departamento. Tiene mucho optimismo. ¿Cómo ves la figura de Lizana hoy en esta elección del próximo domingo? Mira, yo te voy a decir dos cuestiones del tiempo de las mujeres. Mi mamá fue concejal radical con su mamá, que era concejal peronista. Ese era un tiempo jodido, porque no había ni cupo femenino. Es decir, era un tiempo de las mujeres, ¿no? Y yo tengo un respeto enorme por la familia de Gabriela. Por Gelo era amigo personal de mi papá, era nuestro médico. Y por Rosita ni te cuento, ¿viste? Mi vieja apuntalaba sus proyectos junto a Rosita y a Telma Rico, que era otra concejal peronista. Las aliadas de la mami eran la Yeye Soane, era la Telma Rico, era Rosa, eran las mujeres, ¿viste? En partidos que venían con otra usanza, ¿no? En los años 80. Es decir, si no se apoyaban los jóvenes de aquella época, ¿viste? O se apoyaban las mujeres, las cosas se hacían complejas. Y sobre Gabriela, el concepto que tengo en lo personal es no solo de ella, de su familia inmediata, de su hermana, de su marido, de sus hijos, excelente. Es decir, no te puedo decir nada más, no tengo mucho más que decirte. Bueno, ¿qué pasa con el tema ya para culminar? La ley de educación en la provincia, que se viene hablando durante tantos años y finalmente ningún gobierno lo ha llevado adelante. Muchos de los vacíos que se generan, ¿no? en la administración actual es porque precisamente nosotros tenemos que darnos el verdadero debate en esta materia. El peronismo tuvo 8 años la ley por salir, ¿no? Había una bicameral que conducía un radical que era Daniel Vilches. Y cuando María Inés Abril de Volmer se estaba por ir, prácticamente la ley salía, ¿no? Estebanato no fue ese día a votar. No salió la ley. Estebanato, que en ese momento estaba peleado con los hermanos Bermejo y estaba enojado con el peronismo, el candidato al Maipú, no fue a votar. Hubiera salido. Yo escribí en el Diario Los Andes una ley a favor de la ley de educación. Yo creo que hay que reformular el estatuto del docente, básicamente, y generar una ley de educación secundaria. Porque ahí te hacen un planteo entendible, ¿no? La 530 plantea, la 530 es un decreto provincial. Si hay una ley, se acaba la discusión. ¿Me entendés? Si en el estatuto del docente está reformulado eso, no hay decreto, no hay Cornejo, no hay Pérez, no hay Suárez o Sagasti que valga, hay una ley. Es decir, hay que dar el verdadero debate. Lo que pasa es que discutir una ley de educación es una política de Estado. Y nosotros estamos muy acostumbrados a discutir coyuntura. Es decir, en una ley de educación no cabe cualquier promesa liviana que roza lo irresponsable. Hay que ponerse a discutir. Si nosotros estamos dispuestos, porque todos los temas que hemos generado han sido polémicos. Y hemos contado con la dura discusión que nos ha planteado el SUTE. En algunas hemos salido juntos caminando en pos del docente y en otras hemos seguido enfrentados. Ahora, una ley, no hay SUTE ni hay gobierno circunstancial que valga, está por encima, ¿no? En el marco de un gremio que cada vez tiene menos afiliados y que probablemente no represente la totalidad de la expresión de los docentes. Estaba hablando también con un afiliado al SUTE de hace 29 años.
Te manda saludos Francisco Novello, el candidato en primer término a concejal de la lista del Frente Elegido. Excelente, otro tipo. Sí te puedo decir que Rivadavia, si no opta por lo más malo, sino que tiene la enorme posibilidad siempre de encontrarse con buenas ofertas, ¿no? Yo no hago juicios personales, pero me parece que es un muy buen candidato. Responsable, conozco a él, a su familia. Bueno, dice, ya le voy a preguntar a Coco, dice un oyente, dice 11 millones en publicidad, dice, ¿por qué no lo destinan al boleto estudiantil gratuito? Sí, los estudios sobre el boleto estudiantil gratuito para los 500.000 chicos son casi, no soy un especialista, ¿no? Es decir, son casi 35.000 millones de pesos. La educación es una inversión, los esfuerzos vale la pena correrlos, ahora hay que ver cómo, ¿viste? Desde cuándo, a quiénes abarca, otra vez lo mismo. Es decir, ¿cómo hago yo para comprobar quién no lo merece? Yo te puedo decir ya quién lo merece. Ahora, es un tema cultural, ¿no? También es mucho debate. Yo creo que también acá hay una oficina municipal en Rivadavia que ha generado un banco de recursos para abonos que me parece muy importante a lo que aporta la Universidad Nacional de Cuyo. No es nuestra jurisdicción, no me quiero colar en eso. Y algunas ventajas que nosotros otorgamos merecidas para los chicos que lo necesitan, siempre es insuficiente, siempre es mejorable, pero bueno, estamos trabajando en eso. Profe, bueno, esperemos que no pasen tanto tiempo, que sigas con tu trabajo, no alentamos que te quedes sin trabajo, pero que tengamos por ahí la posibilidad yo ya estoy al borde de charlar. jubilarme, creo que... No, aparte ustedes tienen muy buenos interlocutores, Huguito Sí, Hugo Martín Martín está siempre está presente atento. permanentemente trayendo información, él es el delegado regional, no solo es un amigo y un docente de muchísimos años, de gran estima por mí, sino que comunica mucho, muy bien y está muy presente en las escuelas, está muy atento en las escuelas. Si nosotros tuviéramos más funcionarios como Huguito Martín en el país, digo, ¿no? Es decir, tenemos muchas posibilidades de equivocarnos menos. Sé que en ese tipo de funcionarios hay en todos los partidos. Yo me siento muy orgulloso al cual voy a votar. Votás a Ronco. Dijiste voto a Ronco. Sí, Y y a que Suárez. ya vota en su encuesta. Después vamos a hablar de su encuesta que Sí, también tengo. sí. Se han puesto a full los muchachos, están palo a palo. Ha llegado Videla. Videla, ¿usted tiene más o menos ahí cuánto están? Porque Ronco venía con ventaja hace algunos días, pero se despertaron los militantes del PJ y empezaron a... Yo estuve leyendo, hay gente de otros departamentos que no va a votar. Ahora está arriba Lizana por 5 votos. Atentos la gente de Ronco porque está... ¿Cuándo? ¿Mañana termina la encuesta? Mañana a esta hora, más o menos. Yo te voy a decir después Sí. lo que decía Dick Morrison. Dick Morrison trabajó con Rosales, que es el vicepresidente de SPER, De Esper. en la campaña demócrata. Y después escuchándolo a algunos consultores, algunos ha entrevistado hace muy poco. Es decir, cuando ese es muy bueno el truco periodístico y es un gran motivador para quienes nos gusta la política, ¿no? Esas encuestas de varios días. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta el primer día? Sobre todo las primeras 12 horas, las primeras 24 horas. ¿Qué hay que tomar en cuenta las últimas 24 horas? ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta a partir de por qué las 24 horas, el domicilio de los que votan en esas primeras 24 horas? Y las últimas 24 horas también se meritúa su domicilio. Y si un candidato durante 7, 8, 6 días tiene un ritmo de votantes, ponele 40 por día, si el último día tiene 150 y los domicilios no coinciden, aquellos que leen, esto es teórico nomás, no tiene ninguna raíz práctica, podrían sacar. Está escrito en los libros, es decir lo invito a que busquen a Dick Morrison o hay varios consultores acá que lo plantean, ¿no? Porque esto lo hace Perfil, Página 12, Clarín,
y que voten 1.600. Estaba viendo esta mañana, lo veo todos los días, ¿no? Lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. Es decir, tenés 1.600 y tantos, es decir, votantes. La pucha, es un golazo. Es decir, en las encuestas que hace MDZ o Mendoza Post, o ahora Memo de Gabriel Conte, o La Voz, o Diario 1, o Los Andes, no juntan tantos en tan pocas horas. Así que felicitaciones a la producción. Bueno, que vuelvan los cafés al Jimmy, profe. Sí. Seguí en el lugar sí, que está. no, pero hemos tomado café. Sí, aclárele que cada tanto nos cruzamos. Aparte tenemos un común denominador que Renzo y Nazareno son yo, compañeros 12 años laburando y el pelado me pone un separador, 9 años, dice. Bueno, me tiró para atrás. Pero bueno, te dejo, profe, un gracias. gusto. Estamos un viendo. saludo muy cordial. Gracias también al equipo de producción acá en la radio. Muy linda ciudad. Bueno, el profesor